este día miércoles. Queremos agradecer, como también lo hacemos, a nuestros buenos amigos que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, especialmente en el extranjero. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana vamos a hablar acerca de ya la apertura y la inauguración que ya todos conocimos de la nueva Biblioteca Nacional, un proyecto que inició en febrero de 2022 y ha sido construido con fondos provenientes de República Popular de China, mediante una inversión de 54 millones de dólares, incluyendo equipamiento y libros, como parte de una serie de proyectos de asistencia económica y técnica no reembolsable. ¿Cuáles son los alcances que esta nueva infraestructura y esta nueva visión tendrá precisamente como aporte importante en la educación y en la formación y en el acceso para los estudiantes? De eso vamos a hablar ahora con el viceministro de Cultura, Eric Doradea, que nos acompaña esta mañana. Eric, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes que siguen mañana tras mañana esta entrevista. Vamos a compartir un poco de datos, información relevante acerca de la Biblioteca Nacional de El Salvador y estamos a tus órdenes. Así es. Por supuesto, hago la exhortación, la invitación para que nos acompañe a través de nuestras plataformas digitales y podamos recibir de ustedes los insumos pertinentes y de esa manera podamos cumplir ese acometido de poder tener una interacción con ustedes. Nuestro número de WhatsApp está en la parte inferior de sus pantallas para que también puedan ustedes utilizarlos. Viceministro, actualmente es un boom, ¿verdad? En el centro de la capital, sí. Hay largas colas incluso de las personas para entrar. Comienzo así. Sí, claro. Comentar, Ernesto, quizás que la Biblioteca Nacional de El Salvador se encuentra en el corazón del centro histórico, este espacio que se reviste de importancia porque ahí están los hechos fundacionales de la ciudad de San Salvador desde 1546. Ese lugar tiene una cantidad de patrimonio edificado que es parte del patrimonio nuestro, de la riqueza también arquitectónica de nuestro país. Y precisamente en la plaza, barrio, frente a Catedral, a un costado del Palacio Nacional, se ubica un edificio emblemático que fue construido con fondos de cooperación de República Popular China. Como bien lo planteaste en un principio, son 54 millones de dólares en materia de infraestructura. Nosotros tenemos como administración, como gobierno, hemos puesto también una contrapartida, todo el tema del equipamiento y libros. Ha sido parte del proceso que nosotros hemos tenido como Ministerio de Cultura para poder tener una biblioteca de vanguardia, una biblioteca moderna, una biblioteca también que esté abierta con horarios especializados. Es la primera biblioteca nacional del mundo que está abierta 24 horas al día. Yo le he dado por llamar la biblioteca que no duerme. Es interesantísimo cómo en un lapso de una semana que hemos estado con las puertas abiertas, hemos recibido más de 55,000 personas. Eso para nosotros nos da también una lectura importante, cuál va a ser el flujo normal cuando ya tengamos un funcionamiento orgánico de la biblioteca. En este momento estamos haciendo recorridos para que las personas puedan conocer. Hemos escuchado, hemos visto, hemos compartido una cantidad de experiencias con la población salvadoreña que quiere conocer el espacio y que posteriormente va a hacer un uso ya cuando este tenga un funcionamiento orgánico como los tienen todas las bibliotecas a nivel mundial. Bueno, más allá de la infraestructura que representa un hito de modernidad, ¿no?, frente a un centro histórico que también refleja los cimientos de la fundación de nuestra ciudad capital, ¿qué es lo que nos ofrece hoy de la que teníamos anteriormente? Sí, claro. La biblioteca está en un espacio, anclado en un espacio importantísimo, con todo el tema de seguridad también que estamos viviendo en nuestro país. Es importante mencionar esto porque el centro histórico se ha convertido también en un espacio importante para el turismo, tanto local como extranjero. Hay muchas personas que visitan el centro histórico, tanto nacionales como extranjeros, y hay una oferta también en materia cultural, en materia gastronómica, una cantidad de opciones que se tienen dentro del espacio. La Biblioteca Nacional es un edificio que ha sido considerado un edificio 5G,
un edificio con características muy particulares, tiene un sistema antisísmico interesantísimo, es decir, para todos los arquitectos, ingenieros también. Vamos a hacer recorridos, visitas guiadas al espacio para que puedan conocer la infraestructura, una infraestructura moderna, un edificio inteligente, un edificio totalmente climatizado. El sistema de aire se va acoplando también al flujo y también a la captación de calor que tiene el mismo edificio, y a medida se va asimilando el calor, se van incorporando o se van activando los aires acondicionados. Eso es importantísimo. Hay un sistema también de videovigilancia, más de 300 cámaras que están vigilando todos los puntos de la Biblioteca Nacional, un sistema de iluminación externa, y hay una cantidad de elementos que lo convierten en un edificio 5G. Es un sistema que también está monitoreado de forma digital, es decir, nosotros no nos vamos a preocupar porque se dañó un foco. Hay un sistema que nos va a identificar cuál es el daño que se está presentando para poderlo solventar. Esto en materia de infraestructura. Tenemos un edificio moderno, un edificio que ha sido diseñado para una biblioteca. Anteriormente la Biblioteca Nacional estaba alojada en un edificio que había sido diseñado para un banco. Es decir, ahí funcionó el banco hipotecario. En este espacio no tenía las características de una biblioteca, era un edificio también que tenía daños estructurales y que por las condiciones de uso que se le habían dado no cumplía las funciones principales. Una diferencia elemental dentro de esto es la infraestructura, una infraestructura que fue diseñada para una biblioteca, y aparte de eso también el tema de todos los servicios y el funcionamiento que esto va a tener. Actualmente nosotros hemos aperturado la parte norte de la biblioteca, que es una parte que tiene una característica especial, que es la parte de estantería abierta. Tenemos una modalidad de estantería abierta, Ernesto, donde la gente va a poder llegar cuando ya tengamos el funcionamiento orgánico de la biblioteca, poder hacer uso de todos los recursos que la biblioteca va a ofrecer, desde el préstamo interno. En su momento vamos a tener también el préstamo externo de libros, todo el tema de los recursos digitales que también tenemos, la parte de innovación que va a estar también abierta al público para poder generar acciones pertinentes encaminadas al tema de innovación. Tenemos salas de robótica, salas de realidad virtual, tenemos espacios de inteligencia artificial, tenemos espacios también de domótica, de prototipado. Eso en la parte de innovación. Hay áreas gamer también, hay espacios temáticos, una cantidad de libros. Ya cuando comencemos el funcionamiento orgánico de la biblioteca, nos va a dar la posibilidad también de poder generar acciones pertinentes para que todas las edades tengan una propuesta cultural, una propuesta también de fomento de lectura y un espacio que se convierte en un lugar de convivencia. Viceministro, en la preparación del contenido de análisis periodístico previo a esta conversación, interesante que tenemos esta mañana, porque confieso que el tema cultural, el tema educación es un tema que me apasiona muchísimo. Yo recuerdo, y según veía, la biblioteca anterior recogía una serie de libros históricos de larga data, ¿no? Estos se mantienen en la biblioteca. Todo eso fue trasladado a la actual biblioteca moderna. Claro, es importante también mencionar esto, que hay tipologías. De repente, cuando en el calor, ¿no? En el calor también de los ejercicios prácticos, muchas personas opinan al respecto y está bien. O sea, creo que el momento histórico en el que vivimos nos permite, a través de un tweet, a través de las redes sociales, poder responder o poder cuestionar o preguntarnos, pero muchas veces se hacen cuestionamientos o preguntas fuera del orden, ¿no? Recuerdo que antes de que se hiciera el lanzamiento salió un periodista haciendo énfasis acerca de una tilde. Es decir, había un elemento que no tenía mayor connotación. Él no se fijó que toda la señalética está en castellano, en náhuatl y en inglés, pero se fijó que una tilde no estaba en el punto donde estaba. Entonces es importante también mencionar algunos elementos acerca de la Real Academia de la Lengua, que hay cosas que se tildan, hay cosas que no se van a tildar, aunque vayan acentuadas, pero eso es importante mencionarlo. Hay un acervo importante, hay una tipología de las bibliotecas. Las bibliotecas nacionales tienen una tipología.
es decir, tienen un carácter también que nosotros no lo vamos a romper, ese carácter, en el sentido de que son las que salvaguardan y resguardan también parte del patrimonio documental de nuestro país. Hay una colección nacional que va a estar también al servicio de la Biblioteca Nacional. Tenemos colecciones como por ejemplo la colección Lamborghini, que es una colección que data de 1800. Eso es importante, que esta bibliografía que forma parte del acervo bibliográfico de nuestro país va a estar también dentro de la biblioteca, pero va a tener otro carácter. No es un carácter de estantería abierta. Lo que tenemos en este momento son libros nuevos que están en disposición para ser consultados bajo la modalidad de estantería abierta. En otro espacio dentro de la biblioteca también vamos a tener este otro tipo de bibliografía, que va a ser un ejercicio consultado, un ejercicio donde los investigadores académicos van a poder llegar y van a poder hacer uso también de todo este tipo de recursos, cumpliendo con la tipología. La misión que nosotros tenemos es convertir a esta biblioteca en la biblioteca referente a nivel de América Latina. Y para tal sentido debemos de cumplir también con los cánones y con la tipología, porque he escuchado muchos comentarios, muchos académicos, muchos intelectuales de nuestro país cuestionando acerca de esto. Pues déjenme decirles que las colecciones y el acervo y también la naturaleza de la Biblioteca Nacional va a continuar siendo lo que nos manda la tipología y también las normativas internacionales de biblioteca. Ok, eso es interesante resaltarlo, sobre todo porque para quienes tuvimos en el pasado la oportunidad de consultar libros en la biblioteca anterior, obviamente sabíamos que el mecanismo era diferente a lo que hoy en día tenemos. Pues ahora a través de una computadora yo tengo el acceso también a un universo muy grande. De hecho, en estos espacios de ludoteca, de formación, en donde los niños pueden tener acceso para que a través de los juegos puedan aprender, cuéntenos cómo se va a lograr, y eso lo veíamos anteriormente en la nota, en cuanto a que el proceso de formación, de enseñanza, una vez bajo el establecimiento de juegos, permite también tener una mayor claridad. Esto me lleva a pensar de que más allá de que alguien puede creer que lo que se está fomentando es un ocio de forma literalmente hablando, se está dando un nuevo mecanismo de enseñanza a niños, ¿cierto? Sí, lo central de las bibliotecas, por supuesto, son los libros, pero nosotros tenemos, por ejemplo, bibliotecas modelos como la Vasconcelos en México, que pues es una belleza de biblioteca, de la cual toda América Latina también se siente orgulloso. Bibliotecas como la Virgilio Barco en Bogotá, bibliotecas que tienen características muy peculiares, muy singulares, bibliotecas nacionales también que tienen un renombre y tienen un posicionamiento no solo a nivel de América Latina, sino que a nivel internacional. Bibliotecas que están aquí ancladas en este continente, de las cuales también hemos retomado algunas ideas. Comentar que la Biblioteca Nacional tiene 7 niveles y en el segundo nivel precisamente se ubica una parte que para nosotros es importante. Hablar de la primera infancia es un punto clave dentro de la administración del presidente Bukele, y la primera dama, Gabriela de Bukele, se ha puesto precisamente al frente de toda una política nacional de primera infancia, de cuidado, de cariños y también de posicionamiento con programas, estrategias y políticas que van encaminadas al desarrollo integral de la primera infancia. En el segundo nivel de la biblioteca encontramos un bosque. Hay un bosque que está vinculado estrechamente con la colección Árbol de Vida. Ahí hay árbol desde Maquilisguat, de Amate, de Ceiba, de Árbol de Fuego. Cuando uno entra, lo primero que va a encontrar en el segundo nivel va a ser ese colorido con una cantidad de elementos que nos evocan también a la flora y fauna nuestra, y una cantidad de literatura para niñez, con actividades lúdicas que se van a estar realizando, un área tecnológica para primera infancia, un área de cuentacuentos al otro extremo. Tenemos áreas de calma, áreas de lectura, áreas psicomotrices, espacios de interacción hermosos que tiene ya la biblioteca, que en su momento van a tener ya un funcionamiento orgánico. Y es importante, Ernesto, mencionar esto, que para nosotros ha sido también bastante alentador, y dice uno, por eso es que uno trabaja para ver ese tipo de cosas también, ver niños, ver niñas a las 3 de la mañana, de la madrugada, con sus padres jugando en el área. Yo en estos días he estado saliendo 4 de la mañana, 5 de la mañana. Hay unos que... Está abierta casi las 24 horas del día. Está abierta 24 horas al día. ¿24 horas? 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Acabamos de cumplir el día de ayer precisamente una semana
de funcionamiento. La dinámica que se tiene es una dinámica de recorrido. Les pedimos también a la población salvadoreña que tengan un poquito de calma. Es una cantidad de gente que quiere ingresar. En promedio andamos ingresando entre 7.000 y 8.000 personas. El día de ayer cerramos cifras. En una semana recibimos 55.000, un poco más de 55.000 visitantes. Y esto para nosotros es importante porque todos los niveles tienen una temática distinta. Ok, viceministro, coronando un poco el énfasis de lo que antes fue y de lo que tenemos ahora, tengo acá un ítem. Lejos quedaron los días de estanterías mojosas, inundaciones, filtraciones y ambientes en los que se deterioraba el papel de los documentos que se resguardaban ahí, libros. Sí, claro. Yo creo que es importante la protección, la conservación de todo el acervo documental que nosotros tenemos, tanto del Archivo General de la Nación como también de la Biblioteca Nacional. Hay un proceso muy fuerte que vamos a entrar también en la dinámica de la digitalización de todos estos recursos para que a través de un clic las personas tanto acá en El Salvador como en el extranjero puedan consultar sobre elementos importantes de la historia que se encuentran resguardados en papel. Este papel que para nosotros es importante, digo, porque ahí está la memoria, está el resguardo también, y que debemos de conservarlo. Entonces, sí ha sido un cambio casi, o sea, un cambio total en la visión también, en la protección, en la conservación, pero también en la visión y en el funcionamiento que esta va a tener. Una biblioteca abierta 24 horas al día, una biblioteca con un staff de profesionales también atendiendo, una biblioteca que va a ofrecer una cantidad de recursos, no solamente bibliográficos en materia de fomento de lectura, sino que una propuesta de carácter integral. Fíjense que aquí tengo una pregunta que hace un televidente, dice: Ernesto, entonces va a haber una combinación entre el libro tradicional, el histórico y también la modernidad que ahora la tecnología ofrece. Por supuesto, nosotros estamos en el siglo XXI, tenemos que jugar con las tecnologías, tenemos que jugar con todos los recursos digitales, pero también tenemos que cumplir con la tipología de las bibliotecas nacionales. Entonces, eso es una biblioteca nacional. Por tanto, hay un resguardo también que nos compete y nos compromete a nosotros como institución poder garantizar de que ese resguardo esté en óptimas condiciones para que investigadores, para que académicos, público en general puedan en un momento determinado hacer uso de estos procesos con el debido cuidado también y el procedimiento respectivo. Hay otro espacio que es un espacio de estantería abierta donde vamos a tener una dinámica totalmente diferente. Entonces, esa combinación, esa integralidad es lo que nosotros estamos construyendo con la Biblioteca Nacional de El Salvador. A ver, ¿hay tesoros bibliográficos que podemos hablar que están bien conservados? Por supuesto, hay una colección, la colección Lamborghini, que es la colección más antigua que tenemos, una colección que data de 1800. En su mayoría de los textos están en latín, libros de ciencia, de medicina. Eso es un tesoro que nosotros debemos de resguardar. Entonces, primeras ediciones también de libros de autores salvadoreños que tenemos para que la gente pueda llegar y consultarlo. Recuerdo hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en la Biblioteca del Perú y nos mostraban, por ejemplo, el primer libro que se había impreso acá en América y era básicamente un catecismo lo que se tenía ahí, pero era una joya cómo lo tenían resguardado. Ese tipo de elementos también nosotros debemos de conservar, debemos de tener el patrimonio documental que nosotros tenemos en la Biblioteca Nacional va a estar en óptimas condiciones también de resguardo y de conservación. 300.000 libros en físico más la parte digital. Un poquito más de 300.000 libros, libros nuevos en buena medida y también lo que atesoramos, ¿no? con la Biblioteca Nacional anterior, que es parte de las colecciones tanto nacionales e internacionales como también colecciones especiales. Vamos a ver, Ernesto, saludos. Carlos Ferrer, te recuerdo como lector e investigador de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Gracias, Carlos Ferrer. Sí, Ciencias de Humanidades, te recuerdo, me dice, sí, mis pasos por ahí. Consulta para tu invitado, saludos, Carlos. Consulta para tu invitado, la colección nacional en sus diferentes soportes, ¿en qué nivel está alojada? Pregunta. Va a encontrarse alojada, y un saludo cordial a Ernesto, va a encontrarse alojada. Carlos Ferrer. Perdón, sí, Carlos Ferrer. Él trabajaba en la biblioteca de la Facultad de
de Ciencias y Humanidades de la UBE. Sí, me recuerda cuando yo llegaba a consultar cuando estudiaba en la UBE. Sí. Y bueno, saludos muy cordiales. Pero es interesante, pregunta en qué nivel está alojado, dice, la colección nacional en sus diferentes soportes, dice. Sí, nosotros estamos en este momento aperturando un espacio y enhorabuena por la pregunta de Carlos. Estamos en este momento aperturando un espacio que tiene otra modalidad. Entonces, vamos por fases. La primera fase es esta, en un segundo momento vamos a habilitar también la parte de consultas y la parte de investigación, donde se va a encontrar alojado todo este espacio también en el primero, segundo y tercer nivel de la parte sur. Ok, interesante. Estamos hablando de 54 millones y una contrapartida de 10 millones, ¿verdad? Un poco más de 10 millones de dólares. Para el equipamiento y toda la parte del complemento, ¿no? Libros, todo el tema del equipamiento y también parte del soporte. Una infraestructura como tal necesita también un funcionamiento, un mantenimiento, una cuestión orgánica, que hace un par de días también estuve en la Asamblea Legislativa solicitando un refuerzo presupuestario precisamente para uno de los proyectos más emblemáticos, quizás el proyecto con una inversión más grande en cultura en nuestro país, como es la Biblioteca Nacional de El Salvador. Creo que en este espacio también es importante mencionar que se ha aperturado una cantidad de plazas también, de bibliotecarios. Tenemos un staff impresionante de bibliotecarios y bibliotecarias de El Salvador, y ahí es una coordinación también con todas las escuelas de biblioteconomía que tenemos en el país, y buena parte de estos son estudiantes de la Universidad de El Salvador y profesionales también de la Universidad de El Salvador. Tengo otra pregunta por acá. En Santa Tecla existió una biblioteca Fundación Dr. Manuel Gallardo. Debido al terremoto del 2001, se trasladaron todos los libros a San Salvador. Mi pregunta es si es que están disponibles en la BINAES. Pues tengo conocimiento con relación, porque hemos estado hablando con representantes de la fundación. Ellos tienen el resguardo dentro de su biblioteca y estamos esperando en un momento determinado también poder apoyar el funcionamiento de esta biblioteca, de la Biblioteca Gallardo. Mencionar que la Biblioteca Nacional de El Salvador se va a convertir también en el titular, en el referente del Sistema Nacional de Bibliotecas, y hay bibliotecas especializadas, hay bibliotecas históricas, y la Biblioteca Gallardo va a ser una de ellas también con quien tenemos que articular y poder trabajar. Ok, veamos otra pregunta, nos coloca ahí producción, dice, buenos días, ¿qué de aquellos libros o textos que fueron deteriorados? ¿Habrá algún procedimiento para actualizar y renovar dichos textos? Por supuesto, parte también de la responsabilidad nuestra. Hay un departamento de conservación, tenemos un equipo de alta calidad para iniciar esos procesos también, que eso ya lo tenía también la biblioteca anterior, pero ahora hemos equipado también, se ha contratado más personal, se ha conseguido un mejor equipamiento también para dar un mejor servicio, para poder restaurar todos estos documentos y poderlos poner también a disposición de la población salvadoreña. Yo recuerdo que en su momento a mí me tocó mandar a restaurar un libro y sí se logra tener, ¿no? A ver, hay un elemento importante en todo esto, viceministro, que es precisamente el tipo de coordinación que puede existir precisamente con aquellas universidades, aquellos centros de estudios, para poder de alguna manera llegar. Hablábamos extra cámara de que en este momento el acceso es bastante difícil, hay mucho interés de la población por llegar a conocer sus instalaciones, hay largas colas. Va a haber una especie de acceso, digamos, controlado, restringido. Son 24/7 que está trabajando, ¿no? Los 365 días del año, ¿no? Hay un flujo controlado que se está realizando para el ingreso a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Es impresionante, son 55,000 personas en una semana. Entonces teníamos el registro, por ejemplo, que una de las diferencias también, Ernesto, con la biblioteca anterior, nosotros teníamos un flujo, por ejemplo, en la BINAES anterior de 1,000 personas en promedio al mes. Nosotros ahora tenemos un flujo, hemos tenido un flujo de 55,000 personas en una semana. Entonces, de esto, porque sé que algunas personas van a cuestionar esto, considero oportuno que este primer momento, este flujo grande que ha tenido de conocimiento, de reconocimiento de las instalaciones, va a llegar un momento determinado que el flujo se va a normalizar, pero va a ser alto
la cantidad de gente que va a estar visitando a diario la Biblioteca Nacional. Que nos pongamos en promedio, que tengamos entre 3.000 visitas al día, ya con su flujo normal, recibiendo estudiantes, colegios, escuelas, centros escolares, de forma controlada, que esto también yo les invito a todas las personas que quieran visitar con grupos a la Biblioteca Nacional, que ya vamos a aperturar también a través de las redes sociales para que puedan hacer sus solicitudes respectivas para poderles recibir y que la experiencia que tengan en la Biblioteca Nacional de El Salvador sea una experiencia maravillosa. Esto lo vamos a normalizar el otro año, ya con los centros escolares, con los colegios, para que el flujo sea también de una constante. Me llamó bastante la atención, Ernesto, porque hace aproximadamente como unos 3 días llegó un centro escolar de Puerto El Triunfo, salieron a las 2 de la madrugada para poder conocer la Biblioteca Nacional de El Salvador. De hecho, en las imágenes estamos viendo también del Hogar San Vicente de Paúl, que nos visitaron el día lunes. Ellos estuvieron ahí en el marco también del Día Mundial de la Infancia y fue una experiencia maravillosa ver niños, ver niñas que no se quieren ir de un espacio que ha sido construido con mucho amor, con mucho cariño para ellos. Ok, hay una zona de videojuegos, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente. Sí, nosotros estamos, la Biblioteca Nacional está constituida por varios niveles en la parte norte, que es la parte que en este momento, en primer momento hemos abierto al público. Tenemos en el tercer nivel un área gamer también con Nintendo Switch para niñez de 8 a 12 años. Y el requisito que nosotros vamos a controlar, porque ya te voy a comentar también, Ernesto, el dispositivo de la llave del saber, que nos va a posibilitar el acceso y la utilización de una cantidad de recursos tecnológicos y todos los recursos y servicios que vamos a prestar. En el tercer nivel tenemos un área gamer. Para poder acceder a esto tienen que leer media hora, por lo menos, que va a ser si no estaríamos de alguna manera pretendiendo creer que estamos fomentando otro tipo de... El tema de cultura, el ocio, sí, el tema, te lo hablamos anteriormente, ¿no? Claro, el tema de las bibliotecas modernas también son centros de formación, de información, de recursos. Son espacios que tienen una cantidad también de propuestas para todas las edades. Y de disciplina en la formación y crecimiento del niño, ¿no? Claro. Porque al niño se le enseña, ok, lo que hacemos en casa, ¿verdad? Vaya, vas a jugar, pero me vas a hacer la tarea primero. O me vas a hacer primero la tarea y después vas a jugar, ¿verdad? Nosotros, perdón, vas a jugar y después me vas a hacer... Nosotros tenemos una visión clara con esto y es que la Biblioteca Nacional también se va a convertir en la punta de lanza de la implementación de la Estrategia Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. Nos interesa construir una sociedad lectora en nuestro país y la Biblioteca Nacional se pone a la cabeza, es decir, si jóvenes quieren llegar porque les gustan los cómics, les gustan las mangas, las novelas gráficas y a partir de eso ellos se meten en un proceso de lectura, enhorabuena, eso es un buen gancho. Si la gente quiere llegar porque el espacio tiene condiciones, está climatizado, porque tiene una zona gamer, porque tiene salas de estar, espacios lúdicos, porque hay un restaurante, porque hay un café, porque tenemos una parte de robótica, de innovación, quieren llegar por eso, pero también aprovechan para poder leer los libros, es importantísimo. En las imágenes logramos observar también un área que está destinada a Star Wars, áreas temáticas de Harry Potter, de Star Wars, Lego. Tenemos un área también para el Principito, que eso es importante hacer la vinculación con El Salvador, con la Rosa, con Consuelo Suncín, oriunda de Armenia, Sonsonate. Hay espacios para todas las edades, para todos los gustos, hay áreas inclusivas también, Ernesto. Yo sí creo que es un punto en el cual todos nos tenemos que sentir orgullosos, orgullosas, pero siempre sale alguien buscando un poco más allá de lo no normal, ¿no? Entonces, queriendo explicaciones que son lógicas. De repente también decían, miren, ¿por qué no nos dejan estar más tiempo? Porque tenemos 7,000 personas más que quieren ingresar, sí, entonces... Muy poco el tiempo, pero debe ser que algún día se va a normalizar esta situación. Se va a normalizar como todo. Viceministro, usted ha tocado un tema al que quería llegar después de quizás conocer bajo la exposición misma que hemos tenido esta mañana, cómo está constituido este nuevo y moderno edificio inteligente, equipado con mucha tecnología y que cuenta con espacios sin duda alguna, como usted bien lo expresaba, seguros, climatizados y amplios. Llegar a este tema de la sociedad de lectora, ¿no? Sí, sí, una sociedad lectora que quiera sí o no, si recogemos un poco el análisis por los cuales ha estado transitando
el tema de la educación y la formación en los últimos años, hemos visto cómo de alguna manera este se ha visto impactado, no voy a decir afectado, pero impactado precisamente por el tema de la tecnología. Hoy con la tecnología todo lo tienes a la mano. Sí. Viene la inteligencia artificial también, que es otro elemento. Pero sin duda alguna el tema de lograr una sociedad que le guste la lectura, ese debe de ser quizás el principal acometido que se debe tener todo país, toda sociedad. Hablemos de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de que este tema de la educación y otros elementos que rodean el entorno es apasionante, sobre todo cuando se trata de reconocer que un pueblo culturizado, un pueblo educado, es un pueblo que entra en una fase de desarrollo diferente a lo que es todo lo contrario si no se tiene. Nos habíamos quedado con el viceministro de Cultura, Eric Doradea, después de conocer bajo su exposición cómo está trabajando y operando la nueva Biblioteca Nacional moderna con espacios importantes, un edificio muy atractivo en pleno corazón del Centro Histórico de San Salvador. Llegamos al tema de lograr establecer un parámetro que determine que estamos avanzando en lograr tener una sociedad lectora. Eso es un gran reto, lo decía, sobre todo cuando hoy en día muchos estudios muestran que estamos llegando a un nivel de sociedad en el que el tema de la lectura como que está siendo minimizado. Poco leen los jóvenes. Sí, bueno, hemos entrado en algún tipo de discusión con algunos especialistas en la materia y recuerdo una reflexión que nos hacía el director de la Biblioteca de la Creatividad en Bogotá y nos decía el énfasis, nosotros desde que nacemos leemos los gestos de nuestra madre, leemos todo nuestro entorno, somos por naturaleza lectores, ¿no?, de una cantidad de elementos que están dentro de nuestro entorno. Pero ya viendo la lectura como un elemento práctico, con un dispositivo, en este caso de papel, ¿no?, que se llama libro, que históricamente nos ha acompañado, considero de que ya esa práctica como tal es la que nosotros debemos de analizar. Porque también, Ernesto, a diario nosotros leemos, nosotros estamos en este momento en un ejercicio donde toda la gente está leyendo. Todo el mundo tiene un teléfono. Sí. Tenemos un teléfono, tenemos un dispositivo, un teléfono inteligente, todo el mundo está revisando. Por obligación leen los chats, leen el contenido, estamos viendo información a diario que está circulando y eso es lectura la que estamos realizando. Lo que nosotros debemos de hacer, y es parte del compromiso a través de la Estrategia Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad que vamos a lanzar, es que esta lectura que nosotros realizamos a diario, que mucha gente que no estaba acostumbrada a estar leyendo, ahora lee en un dispositivo telefónico, ese ejercicio lo vayamos ordenando y que podamos tener esa capacidad de poder leer a través de un libro, a través de un dispositivo móvil, llámese una Kindle, llámese un iPad, una tablet, pero leer libros con información precisa. Cuestionábamos ¿qué nos interesa que lean? Nos interesa que lean literatura, nos interesa que lean ciencia, nos interesa que lean una cantidad de temáticas que son importantes para el crecimiento integral. Una persona que lee es una persona que tiene una cantidad de acervo y de capacidades también de poder interactuar con muchas personas, y la lectura lo vemos nosotros como un derecho humano también, la capacidad de poder acceder al conocimiento. Es decir, personas que son muy acuciosas a través de la lectura van aprendiendo, conociendo, reconociendo, identificándose. ¿Mito o realidad? ¿Se lee poco hoy en día? Yo creo que se lee. En la sociedad salvadoreña, como muchas sociedades, están leyendo mucho, lo que yo te mencionaba. Sí, pero todo el mundo está leyendo. ¿Qué leen en los dispositivos? Ese es el punto. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de lectura? ¿Qué es lo que se está leyendo? Eso es donde nosotros tenemos que ordenarnos y poder focalizar también un programa, una estrategia como país, donde vamos a tener un ejercicio práctico que desde la educación inicial que se tenga a través del Ministerio de Educación podamos fomentar también la lectura y no verlo como una obligación. A mí no me sirve de repente conservar fechas, saber en qué año nació Cervantes, por decir algo. Me interesa
saber interpretar la obra de él, sí, reconocer, identificar esto. Entonces, no leer por obligación, no leer por compromiso, no leer por castigo, que fue una de las prácticas que en mucho tiempo, a través de la educación en nuestro país, fuimos formados de esto. No vamos a leer 100 años de soledad, la obra completa de Gabriel García Márquez, sino que leíamos un resumen. Y ese resumen era porque teníamos que hacer una evaluación, teníamos que hacer un examen. Entonces yo no leía por placer, no leía por el gusto, por el placer de conocer, de reconocer, insertarse en la obra de Márquez, insertarse en la obra, por ejemplo, de Vallejo, insertarse en la obra, por ejemplo, de Julio Cortázar. Son mundos, son universos que se nos abren. La comprensión, decía un historiador español, la comprensión supera el texto, decía. Claro. O sea, un texto de leer, aprenderme yo las fechas de tal nacimiento, a comprender realmente la situación en la que se sitúa lo que yo estoy hablando, estoy leyendo en contenido. Tengo una pregunta que viene concatenada a lo que estamos hablando y que es la esencia, creo, después de nuestra conversación esta mañana con usted, viceministro. Dice, buenos días, Ernesto, ¿es una biblioteca o un centro comercial? ¿Cuál es la finalidad de una biblioteca? ¿Leer libros? No para jugar videojuegos. Me da la impresión que también se refiere a que tiene áreas de restaurantes, ¿no? ¿No? Sí, yo he escuchado esto en demasía también, un centro comercial. Yo no sé cuál es la tipología que la persona que manda el mensaje sabe de un centro comercial. Digo, no es un centro comercial, no estamos comercializando absolutamente nada. Es decir, un centro comercial tiene una característica fundamental, que es un tema de comercializar y recibir un ingreso. En el caso de la Biblioteca Nacional es totalmente gratuito. Nosotros estamos proponiendo hay una propuesta de Biblioteca Nacional con otras características. Digo, hay gente que va a llegar por estos recursos, hay gente que va a llegar por consulta, hay gente que va a llegar por investigación, por áreas académicas. Visiten la Biblioteca Nacional cuando ya tengamos la complejidad también de toda la tipología de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Va a haber espacios para todos, es decir, yo no voy a reñir que en un espacio, por ejemplo, tenga un servicio distinto al convencional que nosotros crecimos. Ellos quieren llegar y ver el montón de anaqueles enmojecidos, con el montón de libros con moho y sucio. Eso no va a pasar. Es decir, eso no va a suceder. Entonces, si lo quieren llamar como lo quieran llamar, decían que es una discoteca. Nosotros tenemos en el tercer nivel un área sensorial para niñez que tienen autismo, que tienen algún tipo de condición o algún tipo de síndrome, que es un área de estimulación. Entonces tenemos una cantidad de recursos lumínicos, hay luces, hay elementos, equipamiento que potencia la parte de la inclusión en materia de la parte sensorial, ¿no? Es un espacio de estimulación sensorial. Más de alguna persona va a decir, miren, eso es una discoteca, porque está girando un elemento que estimula visualmente también a estos niños, a estas niñas que tienen una condición distinta a la nuestra y que necesitan también un espacio para ser atendidos. Entonces, muchas veces la ignorancia es bastante atrevida, especulamos algunas cosas, no preguntamos. Enhorabuena que este tipo de entrevistas sirven para también... Para aclarar todos para aclarar estos una elementos. cantidad de cosas. Bueno, será por la sala, digamos, lounge, la parte tiene un restaurante, entiendo, también, ¿no? Sí, en el último nivel que tiene... bueno, la Biblioteca Nacional tiene el rooftop más grande del Centro Histórico de San Salvador. Su arquitectura fue diseñada en función de también tener un diálogo con Catedral Metropolitana. La parte más alta de la Biblioteca Nacional está también a la misma altura de los campanarios de Catedral, y en la parte de en medio del centro de la biblioteca comulga precisamente con la altura también del Palacio Nacional, una construcción de 1905-1911, con una belleza arquitectónica. Se ve ese anclaje, ¿no?, dentro del paisaje urbano del centro histórico. En la parte del séptimo nivel tenemos una galería de arte. Actualmente está exponiendo Miguel Ángel Ramírez, a quien mando un cordial saludo, un artista salvadoreño radicado, bueno, su obra básicamente está radicada en Panchimalco, con todo el tema de la niñez, de los ojos, de la mirada, de los rostros. Y precisamente la exposición que tenemos en la galería de la Biblioteca Nacional lleva por nombre Inocencia, y contiguo también
a la Galería de Artes que hemos aperturado con Miguel Ángel Ramírez, que va a ser es el primer pintor. Cada 2 meses van a ir cambiando diferentes pintores que van a exponer dentro del lugar. También hay un restaurante donde si usted quiere llegar a almorzar, a cenar, a departir algo, ahí está un espacio propicio, idóneo. Y a la par también tenemos un auditorio con capacidad para 150 personas. Estamos hablando del 7º nivel. En el primer nivel también tenemos un auditorio con capacidad para 350 personas. ¿Qué se va a dar en ese auditorio? Es bien interesante porque entendería yo que una de la promulgación, digamos como objetivo propio, es la exposición de temas importantes, simposios, seminarios, claro, formación, capacitación. Sí, por supuesto. Que podría ser un elemento atractivo, ¿no? Digamos, para otro sector más específico. Este espacio tiene características, en el último nivel, es un espacio que tiene características de básicamente una sala de conferencia. Ahí logramos observar, de hecho el día de ayer tuvimos la segunda actividad abierta al público dentro de este lugar. Tenemos una pantalla de 2 por 6 metros donde vamos a proyectar. Tenemos un sistema también de audio interesante que nos puede servir este espacio como un área también de una sala de proyección de películas, de videos, de documentales. De hecho, la Biblioteca Nacional de El Salvador va a ser la sede también del Festival Internacional de Cine de San Salvador. Entonces, si yo me voy en esa lógica, una biblioteca convencional no podría tener una sala de conferencia, no podría tener un espacio para proyección de cine independiente, de cine latinoamericano, de cine de vanguardia. Pero ¿no? De hecho creo que esa es la actividad de ayer, ¿no? Esa es la actividad de ayer, que era una actividad vinculada con el tema del juego, de la parte de la formación. Entonces, yo creo que tenemos que ir rompiendo también con esos conceptos rígidos, ¿no? Del funcionamiento obsoleto de repente de algunos espacios. Los espacios deben de mutar, deben de evolucionar, no nos podemos quedar anclados. Debemos de jugar también con el tema de la innovación, de la tecnología y con estos recursos, conservando lo que anteriormente planteé, la tipología de las bibliotecas, en este caso de una biblioteca nacional. Hay un elemento importante que me da a mí la seguridad, sobre todo porque a lo largo de la historia el centro de San Salvador ha sido golpeado fuertemente por los terremotos, ¿verdad? Pero entendería yo que este edificio cuenta con toda la, digamos, diseño antisísmico cuyas características de alguna manera lo vuelven bastante seguro para soportar cualquier movimiento, viceministro. Sí, tiene unas estructuras, unos amortiguadores que nosotros también invitamos a las escuelas de arquitectura, de ingeniería de nuestro país. De hecho, ya nos han mandado algunas solicitudes para poder hacer algunos recorridos, para que puedan observar también el sistema de construcción que se ha implementado. Muchos de este sistema es nuevo en nuestro país y es importante poder considerarlo también para futuras construcciones. Entonces el espacio va a estar abierto también para esos recorridos, para que vean el tema de la infraestructura del lugar. Como bien decía Ernesto, El Salvador, específicamente San Salvador, es una ciudad que se cae, se levanta, se cae y se levanta. Sí. Nuestros edificios más antiguos no pasan de 120 años, porque en su mayoría han sido derribados, han sido botados por los múltiples terremotos que tenemos. Este edificio cuenta con un sistema antisísmico, con un sistema de amortiguadores especiales de carácter horizontal y también vertical. Hay unos amortiguadores en X que se tienen, que parecen como que si fueran brazos robóticos, los que tiene el edificio, para poder de alguna manera asimilar el movimiento de una forma. Y poder soportar cualquier movimiento de esta naturaleza. En términos concretos, lograr fomentar la cultura de la lectura es lo más, digamos, prioritario en esto. Es clave, para nosotros es importante. Yo he leído un par de críticas de repente en redes sociales con errores de ortografía, entonces es importante que visiten la biblioteca, es importante que leamos, es importante que investiguemos, es importante que cuestionemos, porque el ser humano tiene que tener esa dinámica, es decir, de cuestionar, pero tampoco de una manera basados en la ignorancia, ¿no? Yo veo importante de que el cuestionamiento vaya cimentado también sobre hechos de carácter real y que nos alegremos por las cosas buenas que está pasando en nuestro país, y la Biblioteca Nacional es una cosa buena que va a dar muy buenos resultados. Bueno, viceministro, ha sido un gusto conversar con usted, sobre todo también
bajo el énfasis de poder en algún momento tener la oportunidad Bueno, gracias, saludos cordiales a nuestros colegas periodistas a esta hora de la mañana que también nos ponen al tanto de lo que está ocurriendo en la noticia en nuestro país. Vamos inmediatamente en esta segunda parte del programa para poder entender y comprender en qué consiste el Día Nacional de la Oración, que por decreto 161 en el año 2003 fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de 20 años. ¿Qué es lo que se ha logrado establecer a través de estos parámetros que logran de alguna manera concientizar, reflexionar y llevar a un nuevo modelo de disciplina y formación espiritual a la persona? Estos son los elementos de juicio que vamos a tener este día con nuestros invitados. Nelson Novoa, pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Para mí es un privilegio estar acá. Gracias por este tiempo que nos permiten poder dirigirnos a la población y poder hablar de lo hermoso que es el Señor y lo poderosa que es la oración. Amén. Así es, en efecto. También saludo cordialmente al pastor Miguel Ramos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Gracias por el privilegio que nos dan, nos permiten poder llevar este mensaje a esta hora a toda nuestra población, y desde ya es una bendición y gracias por la oportunidad. Recuerdo que año con año se viene desde luego haciendo actividades muy importantes en las que se trazan muchos aspectos de la vida cotidiana para poder comprender qué papel, cuál es el rol que está jugando hoy en día la Iglesia para promover el tema de la nueva formación educadora y espiritual en la persona a partir de ese acercamiento con Dios. Yo creo que uno de los factores que hablamos hace más de 20 años, ¿verdad? Con referente al Día Nacional de la Oración, creo que la Iglesia, Ernesto, siempre ha tenido un papel fundamental con referente a nuestro país, ¿verdad? Ha tenido un papel fundamental en la población, en cada municipio, pero más a esto creo yo que la Iglesia ha traído cambios a nuestra nación, porque algo que se dio hace 20 años, un principio que se dio hace 20 años, orando por la nación en que no hubieran asesinatos, orando por todos los temas de pandillas, todas las situaciones, podemos ver cambios latentes en estos últimos años. Pero creo yo que fue una iglesia que no se rindió, creyendo en Dios y creyendo en el poder de la oración. Bueno, sí, como lo menciona compañero, la verdad, la iglesia en el país ocupa un punto muy importante en la sociedad, ya que la iglesia promovemos lo que es valores para nuestra nación, promovemos el poder llevar a la vida de las personas a tener una mayor comunión con Dios, fortalecer más la vida espiritual en sus vidas. Y eso es uno de los propósitos de la iglesia, poder ser transmisores para poder abonar a la paz de esta nación y poder ser personas de poder realizar, de llevar a la gente para poder tener mejores valores en sus vidas, en el ámbito espiritual. ¿Y qué impacto ha tenido esto, si lo vemos desde el punto de vista práctico de lo que ha venido experimentando nuestra sociedad?
una juventud impactada socialmente hablando por el grupo de delincuenciales, de pandillas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha calado todo ese esfuerzo de enfoque que ha tenido la Iglesia para poder un poco comprender bien su rol y luego entrar ya un poco a las actividades que se tienen enmarcadas para el día de mañana en el marco del Día Nacional de la Oración? De hecho, yo creo, Ernesto, que uno de los roles que la Iglesia siempre ha tenido es que hubo trabajo social con los jóvenes. Nunca se discriminó, ¿verdad? En ningún momento, siempre hubo un trabajo social, pero siempre creyendo que todos estos factores tarde o temprano tenían que desaparecer, poniendo nuestra fe en Dios. Lo decimos ahora, se escucha fácil decir 20 años, pero son 20 años donde no solo un decreto nos dio esa potestad, sino que han sido más de 20 años de una iglesia llevando un labor social, ¿no? Y que hoy en día podemos ver cambios. Podemos ver cambios que se dieron en lo natural, pero creemos que se gestaron en el ámbito espiritual porque hubo un pueblo creyendo, un pueblo honrando el nombre de Dios, un pueblo que creía que Dios iba a hacer cosas maravillosas en nuestra nación. Tenemos, si lo vemos desde ese ángulo, como lo planteé, tenemos en la cárcel cerca de 70, casi 80,000 detenidos entre jóvenes de diferentes generaciones. Por eso yo les hacía la pregunta, ¿qué impacto ha tenido todo ese rol de la Iglesia frente a una sociedad que debe de estar, desde luego, bajo un diferente escenario, ¿verdad?, de formación en cuanto a generaciones de jóvenes? Bueno, la verdad, como iglesia y como decreto que hemos venido impulsando los 20 años, lo que es la oración, nuestro enfoque es ver por mejores valores por la juventud, desde la niñez, la adolescencia, pero en alguna manera sabemos que hemos trabajado arduamente para poder darle mejores generaciones a nuestro país, pero con los jóvenes que realmente se nos, podríamos decir de este punto que se nos desviaron de nuestro enfoque. Creo que si la iglesia no hubiera estado clamando y orando, y a pesar de la obra social, de los valores que se ha transmitido, creo que el nivel de lo que ahora, de esa cantidad de jóvenes que ahora están presos de diferentes generaciones, creo que hubiera sido mayor por el trabajo que hemos hecho estos 20 años. ¿Qué piensa usted, pastor, particularmente del régimen de excepción? Bueno, desde el punto de vista espiritual, sabemos que Dios es un Dios de regeneración y todo, y Él ha permitido esto en la juventud por medio del régimen de excepción. Y quiero tocar este punto, no es que nos agrade de que las jóvenes estén hoy en una prisión pasando años, pero realmente creo que en algún punto era necesario que esto se diera, porque esto es una respuesta del clamor de una iglesia por la seguridad de nuestro país, y clamamos a la vez y deseamos que de todos estos jóvenes puedan ser regenerados para que ellos a la vez, aunque sea después, poder ellos venir a dar algo diferente a la sociedad, de lo cual se quiso evitar de años atrás. Ok, en el mismo sentido de la pregunta, Pastor Novoa, sí. ¿Qué piensan ustedes del régimen de excepción que vino de alguna manera a controlar lo que quizás otros actores de la sociedad, como el caso de la iglesia, no lo logró? Lejos, por el contrario, la iglesia per se no ha dejado de verse en su momento, digamos, contaminada también por el problema. ¿Cuántos pastores no en su momento
se han descubierto que han sido pandilleros y han estado, digamos, utilizando la iglesia como escudo, como para esconderse, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen frente a esa realidad del país que ahora se está viviendo? Sí, de hecho, yo creo que la iglesia nunca se rindió, Ernesto. La iglesia siempre perseveró. Como lo decía acá el pastor, creo que el número hubiera sido mayor. Ahora, creo que la iglesia no se rindió y no nos rendimos, y creo que estamos dispuestos a poder trabajar aún de la mano con el gobierno para poder traer cambios a estos jóvenes, que yo creo que hay muchos de ellos que se pueden llevar a la sociedad. Y la iglesia siempre ha sido esa pequeña línea entre la sociedad y Dios, ¿no? La iglesia siempre ha jugado ese papel. Entonces yo creo que, primero, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nos debemos someter a nuestras autoridades como iglesia, ¿no? Quizás hay cosas en las que no estamos de acuerdo, como lo decía el pastor Miguel, que se dieron de una manera difícil, ¿verdad? Como usted dice, hay mucha cantidad de jóvenes y como iglesia nosotros no podemos desearle el mal a nadie, ¿no? Somos hijos de Dios y creemos que Dios a todos nos puede cambiar la vida. Somos ejemplos de que Dios ha transformado nuestra vida, Dios sigue trabajando en nuestra vida y creemos fielmente que los cambios positivos que se están dando, como lo decíamos, se vivieron muchos movimientos de oración en el país, llevando el Día Nacional de Oración, otras iglesias con lemas como no matarás, cambios a nuestra nación, en los cuales, ¿cuál era el fundamento? Traer un cambio positivo al país, que hoy estamos viendo un cambio positivo, pero todo cambio también hay que entender que puede tener un margen de error, o siempre todo cambio, o lo podemos decir, lo que para algunos es bueno, para otros puede ser malo, ¿no? Pero la iglesia siempre debe estar en ese centro, creyendo de que Dios es un Dios de oportunidades, y creemos que Dios es un Dios de oportunidades. Estamos para la juventud, estamos trabajando para los jóvenes, no solo para que no se metan a una pandilla, sino que para que los jóvenes crean por un mejor futuro. La iglesia siempre ha tenido labor social. Entonces yo creo que eso es fundamental en nuestra sociedad salvadoreña y estamos trabajando. ¿Qué entender por labor social, pastor? Digo por el hecho de que el tener 70 y pico mil personas detenidas, cabe la pregunta, hacerse la pregunta, bueno, ¿qué ha fallado? Obviamente el Estado pudo haber fallado, ¿verdad? En no facilitar muchos aspectos que sociológicamente ya los he tratado acá, pero mi enfoque directamente al tema de la iglesia. ¿Ha fallado la iglesia en ese aspecto? De hecho, Ernesto, sabes de que hablando... Digo la iglesia en general. Hablando en ese factor, yo creo que algo muy fundamental a tocar es de que dentro de esos 72,000 habían jóvenes que ya tenían una vida restaurada, ¿no? Dentro de las iglesias. ¿Sí? Yo creo que no es un fallo. Ahora hay vida restaurada. Sí, hay personas. De hecho, tú tocabas el tema de muchos pastores que jugaron el rol de ser pandilleros, ¿no? Pero sí habían ex pandilleros que hoy eran pastores. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Dios va a restaurar ex pandilleros que eran pero pastores. Que cometieron crímenes. Exacto, tenían tatuajes, entonces tuvieron que ir a prisión. Es válido que estén pagando hoy en día. Ahora, ahí cuando hablamos de eso, dice la misma palabra de Dios, dice que la paga del pecado es muerte. Yo creo que es algo fundamental cuando tú hablas del pecado. Jesús vino a nuestra vida a restaurarnos, pero nuestras malas decisiones van a tener una consecuencia. Yo creo que en ese tema no es que la iglesia no haya hecho una función, sino que la paga del pecado es muerte. Las malas decisiones que un día se tomaron iban a traer consecuencias. Ahora, dentro de esto no podemos descartar que el cambio ha sido positivo para la nación, sigue siendo positivo para la nación, y creemos que puede ser positivo para aquellos que necesitan tener un cambio de vida, que realmente sí lo han tenido, porque sí yo creo que en todo este mover sí hubieron personas que sí habían tenido un cambio verdadero, ¿ya? Pero tenían tatuajes, tenían antecedentes que a lo mejor era impune y no podía caer impune. Ahora, lo volvemos a decir, hay autoridades. Terrenalmente hablando. Hay autoridades, el Señor Jesús nos enseñó y dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay una autoridad dentro de nuestra nación a la cual nosotros vamos a darle, le tenemos que responder por nuestra vida, ¿no? Hay leyes, hay derechos a los cuales nosotros en lo natural vamos a responder, pero sí creemos que en lo espiritual
Jesucristo puede restaurar nuestra vida. Claro. A ver, pastor. Correcto. En ese mismo sentido. Tomando ese punto que Pastor Novoa está mencionando, es cierto, a través de la palabra de Dios, y ese es el propósito del Señor, restaurar la vida de las personas. Bueno, y el propósito de un día declarado como Día Nacional de Oración, que creo que es importante decirles, miren, aquí está la oración como un punto de partida para poder de alguna manera ser mejor persona. No estoy diciendo que puedan ser santos, ¿no? Pero de ser una mejor persona, perdón, solo para recalcar ese punto. Entonces el Señor Jesucristo, Él vino a restaurar, y como lo decía mi compañero, somos el ejemplo, porque hemos sido restauradas nuestras vidas, pero realmente a la sociedad, pues Dios nos ha restaurado las vidas de los jóvenes, de las personas que anduvieron delinquiendo, asesinando y todo, pero en realidad delante de Dios Él nos dice que Él nos ha perdonado y nos mandó nuestros pecados al fondo de la mar, que ya no se acuerda más, pero ante la sociedad se le debe a la sociedad por los actos delictivos, por las malas acciones a las personas. Y recordemos que hay leyes establecidas, y en el caso del régimen de excepción, estamos hablando que se establecieron leyes y la palabra nos manda a sujetarnos a las autoridades, a someternos a las leyes que van a favor de los principios de la palabra. Pero entonces, cuando vemos esto de las personas que fueron restauradas y que ya estaban desarrollándose, ya estaban incorporados a la sociedad, estaban dando ya de una manera diferente, ya siendo personas de bienestar, pero debemos de saber que había un récord detrás del daño que se le pudo haber hecho a la sociedad, a las personas, y como la palabra, lo vuelvo a repetir, nos manda a sujetarnos a la autoridad, entonces nosotros no lo vemos desde un punto de vista como una injusticia, sino que es algo que se debe de pagar a la sociedad. Un acto de justicia. Solo para cerrar este tema, porque era importante en su esencia traerlo a colación, porque es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí. En ese aspecto de pretender entender mejor el fenómeno causal, sociológicamente hablando, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con todos aquellos actores que han estado cerca de las comunidades y cuál es el resultado que hemos tenido a lo largo de estos años? Y es un problema que ha venido de hace 30, 40 años que se dejó crecer y ahí tenemos los resultados. ¿Son perdonados por Dios, pero no perdonados por la justicia, entonces? Correcto. Era lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que el perdón más importante, Ernesto, que debemos tener es ser perdonados por Dios. Esta vida, dice la palabra de Dios, que es pasajera, ¿no? Ahora, lo hablaba mi compañero, existen leyes y existen las autoridades a las cuales debemos someternos, ¿no? Y en ese caso creo yo que las autoridades, bajo sus leyes y sus criterios, van a asociarlos, ¿no? O van a tratar a este tipo de personas. Ahora, creo yo que es fundamental hablar que la iglesia siempre ha estado, no solo hoy después de 30 años, sino durante los 30 años, trabajando con este tipo de personas. Ahora, lo decía Pastor Miguel por acá, que si esto no hubiera sido la iglesia la que hubiera estado detrás de esto, hubiera sido mayor el impacto. Entonces yo creo que hoy lo que muchos pueden ver como un acto de injusticia, un acto que ha sido algo fuerte, ha sido, como en cierto caso fue llamado, mano dura, ¿no? Es algo que realmente, por lo que hemos orado, pero van a haber resultados que nosotros vamos a tener de parte de Dios, no de la manera que siempre esperamos, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que estos resultados hubieran sido que todas estas personas hubieran tenido cambios y estuvieran en la sociedad sin hacer daños. Ahora la sociedad también necesitaba un cambio y creo que la mano y el poder de Dios ha estado ejerciéndose durante el En el caso país muy particular de ustedes como representantes de la iglesia evangélica, sí, iglesia protestante, sí, ¿no? ¿Cómo se cuidan de no ser contaminados por aquellos que a lo mejor quieren
buscar un acuerpamiento sabiendo que arrastran hechos delictivos como tal. Voy a hacer una pausa, me dicen, y luego regresamos. Y también ya para hablar acerca de las actividades que se han programado para el Día Nacional de Oración, el día de mañana 23, que entiendo es en el centro de la capital. Sí, Plaza en la Libertad. Plaza Barrio, ¿no? Plaza Libertad. Plaza Libertad. Plaza Sí, Libertad. se tiene previsto entonces la actividad. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Pausa y volvemos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Están con nosotros acá los pastores de la Iglesia Evangélica, Nelson Novoa y también Miguel Ramos, y estamos haciendo una valoración acerca del papel de la Iglesia per se frente a aquellos aspectos que tienen que ver con los problemas sociales que ha venido experimentando el país, particularmente en el tema de la delincuencia, tomando como punto de referencia el marco delincuencial que en los últimos 30, 40 años ha venido creciendo y que ha llevado de alguna manera a ser controlado hoy en día a partir de un régimen de excepción y una política de gobierno que ha permitido tener en la cárcel cerca casi de los 75,000 personas detenidas. Me decía que quería recalcar antes de poder plantear este tema que dejé sobre la mesa, que es cómo se cuida la iglesia de no caer contaminada frente a cualquiera que venga y haya cometido errores, pero que basado en la misma agonía o expresión dice, no me voy a hacer pastor ahora porque ya hoy quiero ser bueno. A ver. Bueno, primero, dos cosas, primero recalcar, sumar al punto de que la pregunta que nos hizo Ernesto, ¿sí?, sobre por qué la cantidad de 75,000 personas en prisión. Yo creo que, y ese punto lo quiero recalcar, porque la iglesia en realidad ha hecho una labor sumamente importante en la sociedad para poder restablecer y incorporar a la sociedad a los jóvenes. Pero una de las cosas que quiero recalcar es que la iglesia en ese trabajo que ha desarrollado se ha insistido sobre querer ver una juventud a través de la palabra de Dios, de querer restaurarlos o querer de que antes que ellos ingresaran a grupos delictivos como las pandillas, pero a la vez debido a la misma, podría llamarle así, rebeldía de los jóvenes, creo que eso fue uno de los aspectos del por qué la juventud llegó hasta ese nivel de que ahora hayan 75,000 jóvenes, porque de la misma rebeldía que nosotros como iglesia les presentamos la palabra, llegando a cantones, pueblos, ciudades, comunidades con la palabra, para poder desde niños atraer a los niños y jóvenes y adolescentes para que no cayeran en grupos delictivos o poder ser transformados por la palabra. Pero la palabra nos enseña que hay oposición, que las personas resisten a la palabra. Entonces fue uno de los aspectos que por qué llegaron a caer en ese aspecto, porque hubo una oposición a la palabra. Una oposición, y la iglesia ha hecho la labor que ha hecho. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo pude haber andado en caminos no correctos y me expusieron la palabra en mi momento. En un momento yo resistí, y eso, por haber resistido, que la palabra de Dios lo que quería era restablecerme a través de la palabra, pero si yo resistí, pues más adelante mi vida podía cometer cosas no correctas en mi vida, porque la palabra lo que hace es que cambia, transforma. Llega a tiempo para llega a tiempo, correcto. ¿Verdad? Antes de que... Y ante esa oposición, volviendo a los jóvenes, porque desde niños se les presenta la palabra, y la palabra transforma, pero el rechazo, y eso llevó a las consecuencias. A las consecuencias, correcto. ¿Cómo se cuida la iglesia? Y quiero resaltar que hoy en representación de la Iglesia Evangélica Protestante están ellos, pero hay que reconocer
que cada iglesia, llámese de la denominación, la iglesia católica, de las cuales tengo muchos amigos, sacerdotes amigos, también ejercen un rol pastoral muy importante de acercamiento con las comunidades y basado con ellos. Así es que quiero enviar un saludo muy especial, fraterno, para todos en el marco de lo que es este Día Nacional de Oración, que se está programado con actividades para el día de mañana. ¿Sí? Yo creo, Pastor Novoa, Ernesto, que algo que hay que recalcar es que Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Ya, Dios vino a rescatar lo que se había perdido, y no es que Dios me ame a mí, no ame a la sociedad, Dios nos ama a todos. Hay que recalcar algo con este tema, es que las leyes las da un hombre, no las da Dios. Dios nos manda a sujetarnos a las leyes del hombre, ¿no? Y ante estos cambios no podemos hablar por toda la feligresía, por todos los pastores, porque cada pastor ha vivido situaciones diferentes. Yo creo que algo que a muchos los ha llevado a cometer errores es el amor, ¿no? Si le podemos llamar errores. Es que ya nosotros vemos a las personas con ojos de amor. Y yo no miraba a las personas si eran pandilleros, no eran pandilleros. Yo los miraba como una persona a la que Jesús amaba, ¿no? Y se le presentó en aquella ocasión al Señor Jesús la mujer, ¿verdad?, que iba siendo perseguida por ser apedreada, ¿no? Y el Señor Jesús dijo: quien sea libre de pecados, que tire la primera piedra, ¿no? La gracia de nuestro Dios hace un buen cumplimiento de la ley de Dios, ¿ya? Y la gracia que nosotros tenemos como iglesia hace un buen cumplimiento de la ley que tienen los hombres en la tierra. La gracia no vino a quitar la ley, la gracia vino a darle un buen cumplimiento a la ley. Lo decía el pastor acá, quizás la iglesia se metió, quiso ayudar, hubo desobediencia, sí pudo haber desobediencia, pero esto se debe a muchos factores sociales durante la historia de nuestra nación, en los cuales creo que no solo ha influenciado la iglesia, sino que influenciaban diferentes factores. Pero de que la iglesia siempre tuvo un rol fundamental hasta el día de ahora, creo que sí lo tuvo. Ok, interesante. Con eso logro un poco comprender y entender lo que ha venido llevando a cabo la iglesia per se. Día Nacional de la Oración. Actividades. Actividades, correcto. ¿Cuál es el objetivo, digamos, o qué significado debe de tener esta declaratoria nacional para la comunidad cristiana, no solo cristiana, en general, ¿no?, como país? Sí, primero explicar que este es un decreto que se aprobó en el 2003 por la Asamblea Legislativa, decreto número 161, y sí, como usted lo decía, Ernesto, no es un Día Nacional de Oración que se decretó en el 2003 específicamente para la iglesia, sino que la iglesia cristiana fue la que trabajó, luchó para que ese decreto se aprobara. Pero este es un decreto para toda la nación. Amén. Ahí incluye católicos, todo. Recordemos que la nación lo representamos todos. Por lo tanto, este decreto, todos somos parte para poder unirnos, para poder orar a través de esta declaratoria. Lo dijo Martín Lutero, la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Yo creo que este Día Nacional de Oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar en los buenos planes que Dios tiene. Ya hace 20 años, ¿verdad?, se viene dando, y pues el día 23 vamos a estar reunidos a las 4 p.m. en la Plaza Libertad, creyendo. Esto se ha estado dando en los 14 departamentos, ¿verdad? La iglesia se ha estado movilizando en los 14 departamentos. Algo muy bueno que esto está trayendo también, Ernesto, es que ha traído unidad, ¿verdad? Ha traído unidad en la iglesia. En los 14 departamentos se ha estado llevando la oración, y el día de mañana pues vamos a estar igualmente unidos, ¿verdad? Como iglesia de Cristo, como lo decía acá el pastor, la oración es para todos. Es el canal que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó para poder llegar a nuestro Padre, que es nuestro Creador, ¿no? ¿Y esta actividad es única en el Parque Libertad, o va a ser a nivel también con actividades a nivel nacional? Va a ser con actividades. En los 14 departamentos se van a estar llevando, se va a estar dando las oraciones en cada departamento. Vi a un grupo de pastores que estuvieron el día de ayer en la Asamblea Legislativa. ¿Esto también está dentro del marco de la celebración de la que estamos hablando para mañana, o es ambas cosas separadas pero también basadas en un mismo objetivo? Cuéntenme.
De hecho, es bajo el mismo marco, ¿verdad? Los pastores, de hecho, estuvimos ayer reunidos ahí orando y clamando. ¿Ustedes estuvieron también estuvimos ahí en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea, y estuvimos orando bajo este marco, ¿verdad? Bajo este decreto que hablamos que tiene ya 20 años, ¿verdad? Es el decreto 161, y pues estuvimos orando y creyendo, ¿verdad? Por nuestra nación. Ahora, el tema de la cual, desde luego, quisiera saber un poco... ¿quiénes se unen? Estamos hablando de que debe de ser independientemente de la denominación religiosa a la que pertenezca. Puede ser, la oración es para todos aquellos que creemos en el Señor. Lo decía el pastor acá, si se quieren unir católicos, se pueden unir católicos. Yo creo que no, la oración no hay que limitarla a una religión. La oración no podemos limitar la grandeza de Dios a una religión. No podemos limitar la forma de conectarnos con Dios a una religión. Esto es para todos, ¿verdad? Y como le digo a Ernesto, esto ha traído unidad también en la iglesia. Diferentes denominaciones, sin una bandera, sin un logo, unidos, clamando por un solo fin, que es una mejora para nuestro país. El lema que nosotros llevamos es El Salvador, tierra deseable para las naciones. Ese es el tema de hoy. Sí. El Salvador, tierra deseable para las naciones. ¿Qué significa eso? Bueno, qué importante. Ese es el lema del Comité del Día Nacional de Oración en este año que estamos celebrando 20 años de decreto. Hemos decretado tierra deseable para todas las naciones debido a que si podemos ver que antes del régimen, podemos catalogar y lo sabemos que nuestro país era pronunciado como el peor país del... Sí, como uno de los países más peligrosos del mundo. Ahora le hemos más logrado. peligroso. Entonces, podemos ver desde ese punto que nadie quería venir a invertir al país. Todo lo que es el turismo había minimizado a un cierto porcentaje bastante bajo. Entonces, nuestro propósito de tierra deseable para las naciones es que porque estamos enfocados a que nuestro país vaya por un mejor rumbo a lo que estamos viendo. Si podemos ver que ahora que con en materia de seguridad, que las cosas, Dios las ha transformado y que las cosas son diferentes, podemos ver que a nuestro país hoy quieren venir de diferentes naciones a venir a vivir aquí, a venir a invertir, y lo estamos viendo. Y entonces nuestro enfoque cuando decimos tierra deseable es que nuestro país se convierta, que sea deseado por otras naciones, tanto en el ámbito espiritual y en todas las áreas. Ok, aquí hay una pregunta que me dicen, ¿con qué diócesis o sacerdotes han coordinado para una oración en conjunto? Pregunta. De hecho, se ha ido a todos los municipios, ¿verdad? No, diócesis o sacerdotes también, ¿cómo? ¿No hay invitaciones de parte del comité organizador para las iglesias? Nosotros lo hacemos, la invitación para, como es un decreto nacional para los sacerdotes, para todos, porque la oración significa hablar con Dios, sí. Lo hemos hecho a través de los medios. Aquí lo podemos recalcar nosotros. Pueden unirse entonces. Donde nosotros los impulsamos y los invitamos a que se unan, porque todos somos responsables por el bienestar de esta nación. Sí, perdón. No, de hecho ya lo decía acá el pastor, es algo que se ha hecho en medios, es una invitación general. ¿Se puede hablar, me dice acá, se puede hablar entonces de unidad de la iglesia en general? Hablamos de iglesia de denominaciones generales, dice. Para saber, gracias Ernesto, pregunta un televidente. Yo creo que ese punto es un punto bastante amplio, Ernesto. Yo creo que nunca se ha estado desunido. Yo creo que no podemos separar al Dios que creemos. Si nosotros somos cristianos y tenemos fe en Jesucristo, no es que estemos separados. Hay diferentes pensamientos, diferentes doctrinas, pero no me atrevo a decir que hemos estado separados. Yo tengo amigos que son sacerdotes, tengo amigos que son católicos, tengo amigos que son mormones, tengo amigos que son testigos de Jehová, y eso no me hace tener diferencia con ellos. Yo más bien creo que han sido aspectos religiosos que han atado mucho a la iglesia, ¿no? en este tema,
Y creo que los tiempos también han cambiado mucho. Esta invitación es para que todos nos unamos creyendo que Dios va a traer mejores y cambios a nuestra nación. Ya los estamos viendo, pero me atrevo a decir que hay más cambios aún. Hay más del Señor de parte para nuestra nación. Bueno, definitivamente, saludos muy cordiales al padre Edwin Baños, también amigo de este servidor, de este medio de comunicación, al cardenal Rosa Chávez también, un saludo muy especial, a todos, al pastor Abilio Enríquez también, pastor de la iglesia Betel, ¿verdad? De las Asambleas de Dios, un saludo muy especial, al pastor Toby también, un saludo muy especial. A ustedes yo quiero agradecerles el que nos hayan acompañado esta mañana, en la cual hemos querido romper un poco el tradicional punto de programación que tenemos para poder ocupar este espacio también para dar un aporte significativo de llamar a la reflexión. Como decía, la oración es sinónimo de conversar con Dios, ¿no? Correcto, sí. Platicar con Dios. Y eso creo que nos ayuda a cada uno desde su punto de vista de creencia o de denominación, a saber que el día de mañana puede ser un punto de honor para poder cambiar de nuestras actitudes y poder ayudar a través de la oración para que muchos también cambien y contribuyan a una mejor sociedad. Ese es el propósito por el cual accedimos en esta mañana en el comité editorial para poder darle el espacio y hablar de estos temas elementales que hemos tenido. Muchísimas gracias, Pastor Novoa, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias también, Pastor Ramos, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Le agradecemos mucho. Y mañana, entonces, la actividad está programada a las 4. A las 4. 4 de la tarde para Plaza Libertad. Plaza Libertad. En el lugar que se encuentre usted es el momento oportuno para esa oración. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.